Capítulo 5. 8 de diciembre. Querido diario. Después de hacer guardia durante casi 3 horas, la chica empezó a moverse. Abrí los ojos más de lo normal y apunté con la pistola por si intentaba algo. Lentamente abrió los ojos, respiró agitada y sin decirle una sola palabra buscó desesperadamente su espada. La encontró apoyada junto a ella y me apuntó directamente al cuello. Ninguno de los dos hablaba. Solo nos mirábamos fijamente. ¿Dónde estoy?, preguntó sin bajar la espada. En una tienda de ropa. Te saqué de aquella pelea. Seguía sin confiar en mí. Se notaba en su mirada. Era como si esperara que en cualquier momento intentara atacarla. ¿Por qué me ayudaste? Me quedé pensando unos segundos antes de responder. No lo sé, supongo que soy un idiota con complejo de héroe. Por primera vez desde que despertó hizo una pequeña mueca, no sabía si era una sonrisa o simplemente le había parecido ridícula mi respuesta. Bajó lentamente la espada y comenzó a revisar sus heridas. Me llamó mucho la atención que prácticamente no le quedaban marcas. Anoche estaba cubierta de sangre y ahora apenas tenía algunos rasguños. Decidí no preguntar, yo tampoco podía explicar muchas cosas de mi propio cuerpo. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Carla. Yo soy Yami. Después de decir nuestros nombres volvió el silencio. No me gustaban esos silencios incómodos, así que empecé a guardar mis cosas en la mochila. Carla observaba cada movimiento que hacía, como si esperara que sacara un arma escondida. ¿A dónde piensas ir?, preguntó. A la base militar. Pareció sorprenderse un poco. Entonces vamos al mismo lugar. Salimos de la tienda con mucho cuidado. La lluvia por fin había parado, aunque el cielo seguía completamente gris. Las calles estaban llenas de autos abandonados y cadáveres. Lo más extraño era que apenas se veían infectados. Supuse que todos habían seguido el ruido de la batalla de anoche. Mientras caminábamos decidí preguntarle algo que llevaba rato pensando. Anoche vi 2 grupos peleando. ¿Qué estaba pasando? Carla suspiró. Esta ciudad ya no pertenece solo a los infectados. La miré confundido. ¿Qué quieres decir? Existen 3 grupos grandes luchando por el control de la ciudad y por los pocos recursos que quedan. Sentí curiosidad. 3. Asintió con la cabeza. El primero es el nuestro. Intentamos proteger a los supervivientes y conseguir comida o medicinas. No siempre podemos salvar a todos, pero lo intentamos. Recordé cómo había quedado tirada después de pelear contra Eric. Parecía decir la verdad. ¿Y el otro? Su expresión cambió por completo. El grupo de Eric. Solo escuchar ese nombre hizo que recordara al sujeto de cabello rojo. Son asesinos, saqueadores, si encuentran un grupo pequeño les quitan todo. Si alguien se resiste lo matan. Apreté un poco más fuerte la correa de mi mochila. ¿Y el tercero? Carla dejó de caminar durante unos segundos. No quiero hablar de ellos. Su tono era completamente distinto. ¿Por qué? Si algún día ves símbolos extraños pintados con sangre, o escuchas gente rezando en medio de la noche. Me miró muy seria. Corre. ¿Quiénes son? Negó con la cabeza. Mientras menos sepas sobre ellos, mejor. No insistí. Después de todo, apenas nos conocíamos y ya me había contado bastante. Seguimos caminando entre los edificios destruidos. Era extraño volver a hablar con alguien después de tantos días estando solo. Aunque ninguno confiaba realmente en el otro, al menos ya no sentía ese silencio que me había acompañado desde que perdí a mi grupo. Seguimos caminando por las calles buscando algún lugar donde todavía quedarán recursos. Después de la lluvia muchas tiendas estaban abiertas o con los vidrios completamente rotos. Entramos en una farmacia con bastante cuidado. No había infectados, pero aún así revisábamos cada rincón antes de bajar la guardia. Encontramos bastantes vendas, alcohol, medicamentos para el dolor y algunas pastillas que no tenía idea para qué servían, aún así las guardé en la mochila. Carla solo agarró lo necesario. ¿Por qué llevas tantas cosas?, me preguntó. Nunca se sabe cuándo alguien puede necesitarlas. Ella soltó un pequeño suspiro. Sigues pensando en los demás antes que en ti. Me encogí de hombros. Supongo. Después salimos de la farmacia y seguimos avanzando entre los edificios destruidos. El silencio duró varios minutos hasta que decidí preguntarle algo. ¿Cómo sobreviviste todo este tiempo? Carla tardó un poco en responder. Al principio estaba sola. Me escondía en departamentos abandonados y robaba comida durante la noche. Después encontré a un pequeño grupo de supervivientes. Ellos me enseñaron a usar la espada y a moverme por la ciudad sin llamar la atención. Hizo una pequeña pausa. Con el tiempo ese grupo se convirtió en mi familia. Bajó la mirada. Hasta que apareció Eric.
No pregunté qué había pasado. Su expresión decía más que cualquier palabra. Seguimos caminando unos minutos más hasta que escuchamos un gruñido. Un infectado salió de una tienda, y detrás de él aparecieron otros 3. Yo voy por la izquierda, dijo Carla mientras desenvainaba la espada. Asentí con la cabeza. Corrimos al mismo tiempo. Carla se movía con una velocidad increíble. Con un solo movimiento atravesó el cuello del primer infectado. Yo aproveché la distracción para clavar mi cuchillo militar en la cabeza de otro. El tercero intentó abalanzarse sobre mí, pero una patada directa al pecho lo hizo retroceder. Antes de que pudiera levantarse le disparé con la pistola. El último infectado intentó atacar a Carla por la espalda. Atrás. Ella giró justo a tiempo y le cortó la cabeza de un solo movimiento. Todo volvió a quedar en silencio. Nada mal, dijo mientras limpiaba la sangre de su espada. Podría decir lo mismo. Seguimos caminando y, por primera vez desde que nos conocimos, ninguno apuntaba su arma hacia el otro. Después de un rato encontramos una pequeña cafetería prácticamente intacta. Cerramos la puerta con unas mesas y decidimos descansar unos minutos. Saqué una lata de comida y se la ofrecí. Carla me miró sorprendida. Pensé que la guardarías para ti. No me gusta comer solo. Aceptó la lata y durante unos minutos ninguno habló. Solo se escuchaba el viento golpeando las ventanas. Mientras comíamos, Carla rompió el silencio. Eres raro. ¿Por qué? En este mundo la mayoría solo piensa en sobrevivir. Tú pareces empeñado en salvar a cualquiera que se cruce en tu camino. Me quedé mirando la comida unos segundos. Tal vez tengas razón. Y ese complejo de héroe terminará matándote. Sonreí un poco. Probablemente. Ella negó con la cabeza y soltó una pequeña risa. Creo que fue la primera vez que la vi sonreír de verdad. Después de descansar un rato decidimos continuar. Mientras caminábamos encontré una tienda de artículos deportivos completamente vacía. Entré por curiosidad y encontré varios palos de madera que seguramente usaban para practicar artes marciales. Saqué la katana de Kevin y empecé a moverla como creía que debía hacerse. Carla me observó unos segundos. Después empezó a reírse. ¿Qué? Nunca había visto a alguien sostener una katana tan mal. La miré confundido. ¿Tan mal? Si un espadachín te viera ahora mismo le daría un infarto. Me dio un poco de vergüenza. Bueno, es la primera vez que tengo una. Se acercó hasta quedar frente a mí. Escúchame bien. No soy una maestra, pero si vas a llevar una katana al menos aprende a no matarte tú solo. Me corrigió la postura, la forma de sujetar la empuñadura y dónde debía colocar los pies. No uses solo los brazos. Todo el cuerpo acompaña el movimiento. Intenté copiarla. El resultado fue desastroso. La katana casi se me escapó de las manos. Carla volvió a reír. Eres un caso perdido. Gracias por la confianza. De nada. Seguimos practicando unos minutos más hasta que lograba hacer un corte medianamente decente. Mucho mejor. No sé por qué, pero escuchar ese pequeño elogio me alegró un poco. Continuamos caminando hasta encontrar un enorme supermercado. La puerta principal estaba rota y casi todos los estantes habían sido saqueados. Aún así decidimos entrar. Mientras Carla buscaba comida yo recorría los pasillos, mirando todo lo que había quedado atrás. Pasé por la sección de electrónica. Mi vista se quedó completamente fija en una caja. Era una PlayStation 5. Estaba intacta. Me acerqué lentamente y pasé la mano por la caja. No pude evitar sonreír un poco. Hace apenas una semana, hubiera dado cualquier cosa por tener una. Me quedé mirándola unos segundos más. Después solté una pequeña risa. Ahora ni siquiera hay electricidad para prenderla. Volví a dejar la caja exactamente donde estaba. Era extraño cómo el mundo podía cambiar tanto en tan poco tiempo. Cuando terminé de recorrer el supermercado, encontré a Carla guardando un par de latas. ¿Encontraste algo interesante? Una Play 5. Me miró confundida. ¿Qué es eso? Me quedé sorprendido. ¿Nunca jugaste videojuegos? Negó con la cabeza. Antes del apocalipsis apenas tenía tiempo para dormir. Seguimos caminando entre los estantes hasta que ella rompió el silencio. ¿Todavía confías en la gente? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, supongo que sí. Ella bajó la mirada. Yo ya no. ¿Por qué? Suspiró. Porque las personas que más daño me hicieron no estaban infectadas. No supe qué responder. Después de todo yo también había visto de lo que era capaz la gente. Los saqueadores. Marta, Millie, Carlos, Kevin. Todos ellos habían muerto por culpa de otros humanos. Aún así, quiero creer que todavía queda gente buena. Carla me miró unos segundos.
Espero que tengas razón. Seguimos buscando comida y encontré una lata de duraznos. Intenté abrirla. No pude. Volví a intentarlo. Nada. Después de casi 5 minutos seguía peleándome con la maldita lata. Carla me observaba cruzada de brazos. Finalmente se acercó. Dámela. Se la entregué. Sacó la espada. Con un movimiento limpio abrió la lata por la mitad. Me la devolvió. Gracias. De nada. Creo que perdí contra una lata. Sí, y bastante feo. Los dos nos empezamos a reír. Fue una risa corta, pero por unos segundos olvidé que estábamos en medio del apocalipsis. Antes de salir encontramos un pequeño departamento encima del supermercado. La puerta estaba abierta. Entramos con cuidado. Todo seguía exactamente como si sus dueños fueran a volver en cualquier momento. Había platos sobre la mesa, una televisión, un sofá, fotos familiares colgadas en la pared. En una de ellas aparecía un matrimonio junto a una niña de unos 5 años. Me quedé mirando la fotografía. En ese momento vi movimiento por la ventana. Era una niña. Llevaba un osito de peluche entre los brazos. Mi corazón se aceleró. Por un instante pensé en Minnie. La observé durante varios segundos. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. Apreté la fotografía con fuerza. No pude salvarla. Mi voz apenas salió. Sentía un nudo enorme en la garganta. Me dejé caer sentado contra la pared. No podía dejar de llorar. Carla no dijo absolutamente nada. Simplemente se sentó a mi lado. Después de varios minutos levantó la vista hacia la ventana. No tienes por qué cargar tú solo con todas esas muertes. Negué con la cabeza. Si hubiera sido más fuerte. No, me interrumpió. Si empiezas a pensar así, terminarás culpándote de cada persona que muera en este mundo. Sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. Cuando logré tranquilizarme seguimos caminando. Mientras avanzábamos por una avenida casi vacía, Carla señaló un estacionamiento. Entrenemos un poco. La miré confundido. ¿Aquí? Sí. Desenvainó la espada. Atácame. ¿Hablas en serio? No voy a romperte. Tomé la katana con ambas manos y corrí hacia ella. Ni siquiera alcancé a tocarla. Con un simple movimiento esquivó mi ataque y me hizo perder el equilibrio. Terminé de cara contra el suelo. Escuché cómo intentaba contener la risa. Levántate. Lo intenté otra vez. El resultado fue exactamente el mismo. Después del quinto intento ya estaba completamente agotado. Ella respiró hondo. Tienes buenos reflejos. ¿En serio? Sí. Pero tu técnica es horrible. Creo que podemos arreglar eso. No pude evitar sonreír. Era la primera vez desde que comenzó todo que alguien me enseñaba algo en lugar de simplemente intentar sobrevivir. Cuando el sol empezó a ocultarse subimos a la terraza del edificio más alto que encontramos. Desde allí podía verse casi toda la ciudad. Calles vacías. Columnas de humo. Edificios derrumbados. Autos abandonados. El silencio era aterrador. Carla se apoyó en la baranda. Hace apenas unas semanas, aquí vivían millones de personas. Miré el horizonte. Era difícil creer que un lugar tan enorme pudiera quedarse tan vacío en tan poco tiempo. No dije nada. Solo seguí observando la ciudad mientras el viento golpeaba mi rostro. Cuando empezó a oscurecer buscamos un departamento donde pasar la noche. Después de revisar todas las habitaciones para asegurarnos de que no hubiera ningún infectado, empujamos un par de muebles contra la puerta y cerramos las cortinas. Saqué toda la comida que habíamos encontrado durante el día y la dejé sobre la mesa. Había un par de latas, unas galletas y 2 botellas de agua. Abrí una de las latas y empecé a comer directamente. Carla me miró unos segundos. ¿Eso piensas cenar? ¿Sí? Suspiró. Al menos siéntate. Me señaló una silla. Obedecí sin entender qué pasaba. Ella acomodó la comida sobre la mesa. Come despacio. Tengo hambre. Lo sé. Entonces. Precisamente por eso. Seguía sin entender. Si comes como desesperado después te va a doler el estómago. Resoplé un poco, pero terminé haciéndole caso. Mientras comíamos, Carla tomó una de las botellas y la dejó frente a mí. También toma agua. No soy un niño. Nunca dije que lo fueras. Entonces deja de tratarme como si tuviera 10 años. Ella soltó una pequeña sonrisa. Alguien tiene que recordarte esas cosas. Me quedé callado unos segundos. Era extraño. Desde que todo comenzó nadie se había preocupado por algo tan simple como que comiera despacio o tomara agua. No pude evitar sonreír un poco. Gracias. Carla desvió la mirada como si le diera vergüenza. No me agradezcas. Solo intento que no te mueras por una estupidez antes de llegar a la base militar. No pude evitar reírme. Qué manera tan rara de demostrar preocupación. Ella cruzó los brazos. Acostúmbrate. Porque mientras viajemos juntos pienso seguir retándote cada vez que hagas una tontería.
Entonces me vas a retar bastante seguido. Ya me di cuenta, y por alguna razón, esa conversación tan simple hizo que el departamento se sintiera un poco menos vacío. Después de terminar de comer recogimos todo para no dejar olor a comida dentro del departamento. Cerramos con llave la puerta y empujamos un ropero contra ella. También até un par de latas vacías con una cuerda y las colgué del picaporte. ¿Para qué es eso?, preguntó Carla. Si alguien intenta abrir la puerta, las latas caerán y harán ruido. Las observó unos segundos. No está mal, sonreí un poco. ¿Viste? También tengo buenas ideas de vez en cuando. Ella soltó una pequeña risa. Después nos acercamos a la ventana. Desde allí podía verse gran parte de la calle. Todo estaba completamente oscuro, solo se escuchaba el viento. ¿Cómo haremos la guardia?, pregunté. 2 horas cada uno, asentí. Empiezo yo. Carla negó con la cabeza. No, la miré resignado. Otra vez no. Dormiste muy poco estos últimos días. Tú también. Yami, tú me cargaste mientras estaba inconsciente. Descansaste mucho menos que yo. No pude discutirle. Me senté en el sofá mientras ella permanecía de pie mirando por la ventana con la espada apoyada sobre el hombro. El silencio volvió a llenar el departamento. Después de unos minutos decidí romperlo. Carla. ¿Sí? ¿Tienes familia? No respondió enseguida. Seguía mirando hacia la calle. La tenía. Bajó un poco la cabeza. Mis padres murieron durante los primeros días del brote. Sentí un nudo en la garganta. Lo siento. No lo hagas. ¿Por qué? Porque ya no puedes cambiarlo. Nos quedamos callados unos segundos. Entonces ella habló. ¿Y tú? Respiré profundo. Mi familia sigue viva. O al menos eso espero. Le conté que todo mi viaje tenía un solo objetivo. Encontrarlos. Que cada paso que daba era pensando en ellos. Que si seguía respirando era porque todavía existía la posibilidad de volver a abrazarlos. Carla no dijo nada. Simplemente escuchó. Cuando terminé levantó la vista hacia la ventana otra vez. Entonces llegaremos a la base militar. La miré. ¿Tan segura estás? No, respondió con total sinceridad. Pero mientras sigas levantándote después de cada golpe. Creo que tienes posibilidades. Sonreí un poco. Eso fue lo más optimista que te escuché decir. Ella también sonrió. No te acostumbres. Miré el reloj. Ya había pasado más de 1 hora. Te toca descansar un rato. Carla negó con la cabeza. No tengo sueño. Mentira. Llevas bostezando desde hace 10 minutos. Se quedó completamente seria. ¿Se notó? No pude contener la risa. Muchísimo. Resopló con resignación. Está bien. Solo 1 hora. Antes de acostarse dejó la espada apoyada junto al sofá. Se acomodó sobre una manta sin quitarse las botas. Si escuchas algo, despiértame enseguida. Lo haré. Apagamos la linterna. El departamento quedó completamente a oscuras. Solo el leve movimiento de las latas colgando de la puerta rompía el silencio. Mientras vigilaba la calle pensé en algo. Era extraño. Hacía apenas un día Carla era una completa desconocida. Y ahora, por primera vez desde que me separé de Jeremy y Cristina, sentía que ya no estaba completamente solo. 9 de diciembre. Querido diario. No sé exactamente en qué momento me quedé dormido. Hacía mucho tiempo que no podía descansar sin despertarme cada 5 minutos pensando que algo iba a matarme. Abrí los ojos lentamente. La luz del sol entraba por una pequeña rendija de la cortina. Lo primero que hice fue mirar hacia la ventana. Carla seguía allí, sentada con la espada apoyada sobre sus piernas. Cuando escuchó que me había despertado giró la cabeza. Buenos días. ¿No dormiste nada? Negó con la cabeza. Dormí cuando me tocó. Tú parecías demasiado cansado para despertarte. Me incorporé despacio. Todavía me dolía un poco el cuerpo, aunque ya casi estaba completamente recuperado. Me acerqué a la puerta. Las latas seguían colgando. Nadie había intentado entrar durante la noche. Suspiré aliviado. Parece que por una vez tuvimos suerte. Carla comenzó a guardar sus cosas dentro de la mochila. No te acostumbres. Aquí la suerte dura muy poco. Sonreí un poco. Siempre tan optimista. Alguien tiene que compensar tu exceso de optimismo. Saqué el mapa que había encontrado días atrás y lo extendí sobre la mesa. Los dos empezamos a observarlo. Con el dedo seguí el camino que todavía nos faltaba recorrer. Si no nos desviamos demasiado, deberíamos llegar a la base militar dentro de poco. Carla observó el mapa unos segundos. Siempre que no encontremos otro Juggernaut. Gracias por devolverme la tranquilidad. Ella soltó una pequeña risa. Cada vez me resultaba más fácil hablar con ella. Era extraño. Apenas llevábamos un día juntos y ya no sentía ese silencio incómodo que había entre dos desconocidos.
Guardé el mapa y terminé de acomodar la mochila. Antes de salir revisé una vez más todo mi equipo. La katana de Kevin seguía en mi espalda, el cuchillo militar en mi cintura, la pistola con sus cargadores, la M4 seguía dentro de la mochila, las vendas, los medicamentos, la cuerda, la linterna, todo estaba en su lugar. Abrí la puerta con cuidado. Las latas hicieron un pequeño ruido al moverlas. El pasillo seguía completamente vacío. Salimos del departamento en silencio. Mientras bajábamos las escaleras miré una última vez aquel lugar. Solo habíamos pasado una noche allí. Pero, de alguna forma, sentía que ese pequeño departamento había sido el primer lugar donde realmente pude descansar desde que comenzó este infierno. Cuando salimos a la calle el aire estaba mucho más fresco que el día anterior. El cielo seguía gris, aunque ya no llovía. Respiré profundamente. Vamos. Carla acomodó la correa de su mochila. Sí, todavía nos queda mucho camino. Empezamos a caminar entre las calles vacías. Por primera vez en varios días. No iba completamente solo. Ojalá Jeremy, Cristina y Sofía ya hayan llegado a la base militar. Después de todo, ese lugar fue construido para soportar cualquier ataque. Estoy seguro de que allí nos volveremos a encontrar.